Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar una demostración de un teorema bastante famoso que tiene la reputación de ser el Pons Asinorum, es decir, el puente de los asnos. En sí, el teorema es fácil de comprender, pero sus demostraciones siempre tienen algo de complejo. Y esta, aunque aparentemente es sencilla, no es la excepción. Tiene una complejidad oculta que te hará que te estalle la cabeza. Así que sin más, pues, comencemos. Bien, entonces tenemos un triángulo, vamos a denotar sus vértices con las letras A, B y C y será nuestro triángulo ABC. Comencemos diciendo que AB es congruente con AC por hipótesis y de manera análoga el segmento CA es congruente con el segmento BA por hipótesis. Ahora, el ángulo A es congruente con el ángulo A por identidad. De aquí se deduce que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACB por el criterio de congruencia de triángulos lado, ángulo, lado, de lo cual podemos desprender que el ángulo B es congruente con el ángulo C por ser elementos homólogos en dos triángulos congruentes. Entonces, en nuestro triángulo ABC, los ángulos de la base son congruentes como se requirió. Y eso es todo. ¡Nos vemos! Oye, espera un momento, viejo. Estás tomando solamente los datos que conocemos y después deduces la tesis sin más. No lo sé. Parece falso. ¡Qué chafa! Tu prueba apesta. Oye, tranquilo, viejo. Para empezar, esta no es mi prueba, se le atribuye a Papus de Alejandría, el último gran geómetra de la antigüedad. Y en segundo punto, esta prueba es completamente válida, aunque te haga sentir inconfortable. Vamos a tener que explicar unas cuantas cosas más a profundidad. Comencemos por el final, tal vez así sea un poco más claro. Habíamos dicho que el ángulo B es congruente con el ángulo C, porque ambos están en dos triángulos congruentes, el triángulo ABC y el triángulo ACB. No tan deprisa. Mira, el triángulo ABC y el triángulo ACB son el mismo. ¿Por qué dices que son dos diferentes? ¿Estás loco? Tal vez solo un poco, pero eso no es la idea de concurrencia después de todo. Tiene que ver con identificar dos triángulos que en esencia son el mismo. Es decir, si nosotros viéramos los dos al mismo tiempo, seríamos incapaces de distinguir alguna diferencia. Aquí la simetría juega un papel fundamental e importantísimo. Pero entiendo tu punto. Después de todo, nuestro razonamiento principal pareciera que simplemente hemos dicho que el triángulo ABC es congruente consigo mismo, con el triángulo ABC. Y eso siempre es cierto por identidad. Pero no estoy diciendo que ABC sea congruente con ABC. Estoy diciendo que ABC es congruente con ACB. Es decir, estoy utilizando otra congruencia que no es la identidad y que puedo hacerlo en este caso precisamente por la simetría que presenta el triángulo. Vamos a ver, si hubiera concluido que el triángulo ABC era congruente consigo mismo solamente por la identidad, no me hubiera servido de nada, puesto que tengo que todos sus elementos son homólogos o correspondientes consigo mismo y por lo tanto congruentes consigo mismo. El ángulo A sería congruente con el ángulo A, el ángulo B sería congruente con el ángulo B y el ángulo C sería congruente con el ángulo C, y así con los segmentos que conforman los lados del triángulo también. Pero eso es cierto sin necesidad de saber que el triángulo es congruente consigo mismo. Todo tiene que ver con la identidad. Pero no, aquí lo fundamental es que sean básicamente dos triángulos. El
triángulo inicial ABC y el triángulo auxiliar ACB. Continuamos entonces donde nos quedamos. Habíamos dicho que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACB y lo interesante es que no es la identidad. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los elementos homólogos de ambos triángulos. Evidentemente el ángulo A, su homólogo es el ángulo A porque los dos comparten ese ángulo en los dos triángulos. Pero si nos fijamos cuál es el homólogo del ángulo B del triángulo ABC en el triángulo ACB, nos damos cuenta que es precisamente el ángulo C, ¿cierto? Porque si fijamos nuestra vista en la dirección opuesta del ángulo B, encontraremos el segmento CA, que es parte del triángulo ABC. Y ese segmento CA habíamos dicho que es congruente con el segmento BA del triángulo ACB. ¿Sí? Por lo tanto, estos dos son correspondientes. Y el ángulo opuesto al segmento BA en el triángulo ACB es precisamente el ángulo C. Con lo que se puede ver que los dos ángulos son homólogos en dos triángulos congruentes y por lo tanto son congruentes como se requirió. Espero que eso haya sido suficiente para convencerte de que la prueba es correcta. Esto es muy complicado. Creo que me está doliendo la cabeza. Bueno, en ese caso siempre podemos hacer el siguiente movimiento prohibido. Es prohibido porque nos estamos moviendo más allá del plano, ¿sí? Estamos implicando una tercera dimensión y por lo tanto estamos ahora en el espacio, ¿de acuerdo? Lo que sería inválido si nosotros nos restringimos únicamente en el plano como lo ha hecho Euclides en los primeros libros. Sin embargo, al hacer una transformación rígida, preserva todos los elementos de la figura y aquí se puede ver que el ángulo B se traslapa perfectamente con el ángulo C. Solamente una manera de ilustrar lo que pasa en el teorema de manera visual y un poco informal, es verdad. Y bien, eso ha sido todo por este video. Espero que haya quedado claro. Pero si no, siempre puedes dejar tus dudas debajo en los comentarios. ¡Nos vemos!